Por favor, iniciamos. Muy bien. La axiología es una rama de la filosofía, ¿ya? O si tú quieres también una disciplina filosófica eh, que va a problematizar acerca del problema del valor y el acto valorativo, ¿ya? Esa es la temática de la axiología. Por eso también es llamada teoría del valor, así también le llaman, ¿ya? A ver, hay que diferenciarla en economía también se usa ese término, si mal no recuerdo, ¿no? Para diferenciar precio de valor, ¿no? No, aquí vamos a hablar de cosas más fundamentales, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es el valor? ¿De dónde proviene el valor? ¿No? Entonces, por ejemplo, va a haber un debate respecto a si el valor está en los objetos o si es el sujeto el que otorga el valor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los diamantes o el oro, ¿no? Por ejemplo, ya estos elementos son, estos minerales son valiosos en sí mismos, o sea, por sus características propias, inherentes, o si el valor depende de lo que el sujeto decide, ¿no? Si los seres humanos son los que le dan valor a estos objetos, que si no, no valdrían absolutamente nada. Entonces, ¿de qué depende? ¿Del sujeto o del objeto mismo? ¿Ya? ¿El valor dónde está? ¿En el objeto mismo o lo otorga el sujeto? ¿Ya? Esa es la problemática que va a abordar la axiología, ¿ya? El problema del valor, va a problematizar acerca de ese tema, ¿de acuerdo? Eh, entonces, recapitulando, ¿ya? La axiología es la disciplina filosófica que estudia el valor, los modelos de valoración, el fundamento de los juicios valorativos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que va a estudiar la axiología, ¿ya? ¿Cómo y por qué el ser humano valora, ¿no? Si este simplemente descubre los valores que están ya en la naturaleza, en las cosas, o si él es, el ser humano es un creador de valores, ¿de acuerdo? ¿Ya? De esas cosas vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Para eso, lo primero que vamos a tener que ver es que diferenciar entre conciencia neutra y conciencia valorativa, ¿ya? Conciencia valorativa y conciencia neutra, ¿ya? Dice acá, en el proceso de la relación de la conciencia con la realidad, la actividad consciente se manifiesta de dos maneras, ¿ya? Conciencia neutral y conciencia valorativa. A ver, atención, ¿ah? La conciencia neutral es cuando el sujeto se limita a una mera descripción de los objetos tal como es o tal como son, ¿ya? Es decir, realiza un acto contemplativo nada más, ¿ya? Emitiendo solo, en este caso, juicios de existencia, ¿ya? Que son juicios que describen sin valorar, ¿ya? Por ejemplo, las rosas son flores, ¿de acuerdo? Esa es la conciencia neutra, mira, está asociado al acto contemplativo y a los juicios de existencia, ¿ya? Entonces, a ver, en un primer momento, por ejemplo, ¿ya? Tú te aproximas, por ejemplo, y conoces a algo, a alguien, ¿ya? Estás primero en una actitud contemplativa nada más, ¿de acuerdo? Se le llama neutro porque tú todavía no has decidido si eso es algo bueno o malo. Todavía no te has puesto ni a favor ni en contra, ¿ya? Esa es la conciencia neutra y ese es el acto contemplativo. Derivado de eso, tú emites un juicio de existencia, que es un juicio donde todavía no valoras nada, solamente describes. Por ejemplo, las rosas son flores. Mira, no dices si eso es bueno o malo, no, simplemente describes el hecho. ¿Ya? Igual yo podría decir, a ver, Matías es un estudiante del colegio Apio, Apu o Juan Cunecur, ¿no es cierto? ¿Ves? Solamente estoy describiendo, todavía no me pongo ni a favor ni en contra. ¿Ya? Por eso se le llama conciencia neutral, ya como que estás todavía neutro, todavía repito, no decides si ponerte a favor o en contra, ¿ya? Y tus juicios expresan eso. Un juicio es un anunciado aseverativo, o sea, aseveras algo, pero de manera descriptiva nada más, ¿ya? Las rosas son flores, la pizarra es negra, ¿no? Matías es un estudiante de APU, etcétera. ¿De acuerdo? Ya. Luego tenemos en un segundo momento la conciencia valorativa. Mira, su nombre ya, mira cómo cambia. El otro era neutro, en cambio este es valorativa. ¿Ya? Este se presenta cuando el sujeto asume una actitud
ya de ponerse en pro o en contra del objeto, ¿de acuerdo? Es decir, vas a realizar un acto valorativo. ¿Qué implica un acto valorativo? ¿Ya? Ponerte a favor o en contra y emitir, en ese caso, un juicio ya no de existencia, sino un juicio valorativo. ¿De acuerdo? En este caso, un juicio valorativo es aquel que contiene un predicado valorativo, es decir, un adjetivo, ¿ya? Que designan cualidades o propiedades valiosas del objeto, ¿ya? Mira, por ejemplo, la conciencia neutra era, las rosas son flores, solamente describías. En cambio aquí, un juicio valorativo tienes que ponerte ya a favor o en contra. Entonces dices, las rosas son flores hermosas, ¿ya? El adjetivo o predicado valorativo, hermosas, ¿ya? Ya implica que te pusiste a favor de las rosas, ¿ya? Lo mismo, en vez de solamente decir la pizarra es negra, ya que sería un juicio de existencia, un juicio valorativo implica decir la pizarra es útil, ¿ya? Entonces ponerme a favor. O también puedo ponerme en contra, ¿no? Esta pizarra está vieja o esta pizarra es obsoleta, ya me puse en contra. En cualquier caso, ¿ya? Cuando yo expreso aceptación o rechazo mediante un adjetivo, estoy haciendo uso de un juicio valorativo, ¿ya? En cambio, un juicio de existencia es cuando simplemente describo el hecho, ¿ya? Otro ejemplo, ya te había dicho, ¿ya? Juicio de existencia. Matías es un estudiante del colegio APU, ¿de acuerdo? Ya, eso es un juicio de existencia. Ahora, un juicio valorativo sería decir, Matías es un buen estudiante, ¿ya? O Matías es un estudiante muy responsable. ¿Ves? Me estoy poniendo a favor. Eso ya es valoraria. O también me puedo poner en contra, ¿de acuerdo? Puedo decir, Matías es un estudiante irresponsable, ¿de acuerdo? Matías es un estudiante regular, nada más, ¿no? Ya, está bien, ya estoy valorando ya. Valorar es ponerte a favor o en contra, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos momentos, ¿ya? De la conciencia o actos, ¿ya? Uno es el neutro, ¿ya? Del cual se derivan juicios de existencia, que son juicios neutros también si tú quieres, donde yo simplemente describo un hecho, no me pongo ni a favor ni en contra, ¿ya? Y el otro es el de la conciencia o acto valorativo, del cual se deriva un juicio valorativo que implica ponerme a favor o en contra, ¿de acuerdo? Ya, a ver, dígame si se entendió, ¿quieren más ejemplos? A ver, ¿está claro? A ver, muchachos. A ya, a ver, yo voy a preguntar, ya que ustedes no contestan, ya, yo voy a preguntar, a ver, ¿sí? Sencillo, lo que hemos visto en esta diapositiva, nada más, en esta primera diapositiva, nada más, ¿ya? Esto de juicios de valor y juicio de existencia, me interesa que ustedes comprendan, ¿ya? A ver, ya, a ver, Macalupu, Macalupu, ¿estás? Contéstame, ¿no tienes micrófono, Macalupu? Sí, Más rápido. profesor. Ahí, de acuerdo, más rápido. Ya, hijo, a ver, mira, tómate tu tiempo, tranquila, pero algo bien sencillo, ¿ya? A ver, mira, entonces tenemos juicio de existencia y juicios de valor, ¿de acuerdo? Ya, estamos diferenciando. Juicio de existencia solamente describo. Juicios de valor, cuando yo en cambio valoro, o sea, uso un adjetivo, ¿ya? Y me pongo a favor o en contra, ¿ya? Entonces, a ver, tú vas a crear, ¿ya? Un juicio de existencia con la palabra amor. A ver, usa la palabra amor y crea un juicio. Juicio es una oración, ¿ya? Pero solamente un juicio de existencia, ¿ya? No de valor, sino de existencia. A ver, un juicio de existencia con la palabra amor. A ver, cualquier otro le puede ayudar a Macalupú, ¿ah? Está permitido, ¿ah? A ver, si alguien quiere ayudarle, también puede hacerlo, ¿ah? A ver, a ver.
Ángela, le veo cara de que tiene una respuesta. A ver, Ángela, ¿puedes ayudar, Ángela? A ver. ¿Nadie? A ver. Ya. Mira, Maculupu me dice, el amor es bello, no Maculupu. En ese caso ya no es juicio de existencia. Si usas la palabra bello, ya eso es un juicio valorativo ya. Porque estás valorando el amor como algo bueno, te estás poniendo a favor del amor, ¿no? Porque bello ya es un adjetivo ya. Ese es un juicio valorativo. Te pedí un juicio neutro. No hay problema que te equivoques, así se aprende, así se aprende. Es justamente eso que asegurarme. Fernández dice, el amor es un sentimiento. Ya, eso sí es juicio contemplativo o de existencia. Un juicio de existencia, ¿no? El amor es un sentimiento. ¿Ves? No dice que eso sea bueno ni malo, solamente está describiendo nada más. O Ato dice, todos sentimos amor. Ya, también, también, también. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es un juicio de existencia, ¿ya? O amor se escribe con A, ¿de acuerdo? El amor es un sentimiento humano, incluso puedes agregar y sigues describiendo. Son juicios de existencia, ¿ya? Que es lo que les pedía, ¿ya? Es un juicio de existencia. Ahora, si yo pidiera un juicio valorativo, ahí sí puedes decir cosas buenas o malas a favor o en contra, ¿no? Entonces, como eso que has puesto allí, ¿no? El amor es un sentimiento bello. El amor es lo más sublime que existe. Esos son juicios de valor. Ahí te estás poniendo a favor. O también te puedes poner en contra, ¿no? El amor es construirse una herida, ¿no? El amor es un cáncer que te come el corazón. Bueno, ya ves, ya te estás poniendo en contra, ¿ya? Y eso ya es valorar. Valorar implica ponerse a favor o en contra, ¿ya? Entonces, juicio valorativo es ponerse a favor o en contra. En cambio, juicio de existencia es solamente describir algo, ¿ya? Sin ponerte todavía ni a favor ni en contra. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, un último ejercicio, ¿ya? Para pasar a lo que sigue ya. A ver, a ver, cualquiera, ¿ya? A ver, creen, por favor, otra vez, un juicio de existencia con la palabra Facebook. A ver, muchachos, ¿cómo sería? Un juicio de existencia con la palabra Facebook. A ver. Ajá. A ver. Exacto. Muy bien. Claro. Macalupu dice, el Facebook es una red social. Listo. Así de fácil, claro. ¿No? Claro. Es más, puedes agregar más. El Facebook es una red social creada por Mark Zuckerberg, lo que se llama, ¿no? El dueño, ¿no? Listo. Sigue siendo una, ¿ya? Un juicio de existencia nada más. Fernández dice, el Facebook es una aplicación. Listo. Muy bien, muy bien. Lo mismo dice Guaira. Listo, ya está. Ya. Y para asegurarme nomás, a ver, ahora vamos a ver el otro. A ver, ahora, un juicio valorativo, ¿ya? Con la palabra matemáticas. A ver, ahora quiero ya no un juicio de existencia, sino un juicio valorativo con la palabra matemáticas. A ver. Ya, Guaira, ya, bueno. Las matemáticas son horribles, me pones ya. Es un ejemplo nada más, ¿no? No, no. Las matemáticas son difíciles, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Esos son juicios de valor. Alguien, las matemáticas es muy interesante, dice Fernández, también. ¿Ves? En cualquier caso, ponerte a favor o en contra, ponerte a favor o en contra, ya es, ¿ya? Un juicio valorativo, ¿ya? A ver, Salazar me pregunta, profe, ¿podría volver a explicar qué es un juicio? Claro, perdón, Álvarez pregunta eso, ¿no? No hay ningún problema, chicos. A ver, un juicio así, en resumen, es una oración, nada más, ¿ya? Pero en la cual tú aseveras algo, ¿ya? Tú preguntas algo.
¿ya? Ese es un juicio, ¿ya? Una expresión aseverativa, ¿ya? Una aseveración. Ejemplo de juicio, la tierra es redonda. Ese es un juicio, por ejemplo. Estoy afirmando algo, ¿ya? César Vallejo nació en el Perú. ¿Ves? Esos son juicios. Yo afirmo algo. ¿Ya? Porque tú sabes que también podríamos preguntar cosas. Si preguntamos no es un juicio, ¿no? ¿Qué hora es? Eso no es juicio. ¿Ya? O yo puedo expresar un deseo también, ¿no? Me gustaría ganarme la lotería, ¿ya? Eso tampoco es un juicio. Es un juicio solamente cuando asevera, afirma algo. Ahora, esto que afirma puede ser verdadero o falso, ¿ah? ¿Ya? Esto que se afirma, atención, ¿ah? Puede ser verdadero o falso. Decir, por ejemplo, ¿no? Mario Vargas Llosa es chileno. Igual estoy afirmando, es un juicio, ¿eh? Solo que ese juicio es falso, pues, ¿no? Porque no es chileno, es peruano, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya, Álvarez? ¿Entendió? Ya. Entonces yo emito así juicios que pueden ser, ¿ya? De existencia, acá está, juicio de existencia o juicios valorativos, ¿ya? Juicio de existencia simplemente describe un hecho, ¿ya? El amor es un sentimiento humano, ¿ves? Describo nada más. El Facebook es una red social, ¿de acuerdo? ¿Ya? En cambio, juicio valorativo, yo puedo decir ya, el amor es un sentimiento hermoso y sublime, ya estoy valorando ya, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? O puedo decir, el Facebook es una excelente red social, ¿no? O el Facebook es muy educativo, ya estoy valorando ya, ¿te das cuenta? Eso ya sería juicios valorativos, ¿ya? Hoy día vamos a hablar justamente de los juicios valorativos, porque estamos en el tema de axiología, ¿no? Vamos a hablar de esto, del juicio valorativo, ¿ya? Pero igual hay que hacer la diferencia, ¿ya? Y acuérdense bien, ¿ah? Porque una fija en el examen es esto, ¿eh? ¿Ya? En el examen te voy a poner sí o sí una de estas, te voy a pedir, por ejemplo, así como he hecho ahorita, ¿no? Ya, crea un juicio valorativo con la palabra matemática, te voy a decir, por ejemplo, ¿no? O crea un juicio de existencia con la palabra amor, por ejemplo. ¿Ya? Así tal como he hecho ahorita, ¿ya? Así voy a hacer también el examen, ¿ya? Es una fija de todas maneras, ¿ya? Aunque en el examen tengo que poner alternativas, ¿no? Ya, pero igual, te pondré alternativas, pues, ¿ya? Listo, ¿ahora sí se entendió? ¿Sí? Ya, Sí, profesor. de acuerdo. Ya, continuamos. Ya. Ahora vamos a ver el acto valorativo, ¿ya? Porque estamos en esta parte del acto valorativo, del cual se deriva un juicio también valorativo, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué es el acto valorativo entonces? Es la vivencia por la cual el sujeto aprende el objeto valioso, ¿ya? Acá está, para aceptarlo o rechazarlo, estar a favor o estar en contra, ¿ya? Ese es el acto valorativo, ¿ya? Entonces, como tú verás, en un primer momento tú todavía estás neutro. Supongamos que al aula llega un chico nuevo, ¿ya? Llega al aula un chico nuevo, ¿ya? A ver, un nombre que no sea muy común, a ver, un chico nuevo, no sé, Eustaquio, listo, Eustaquio es un chico nuevo en el aula, ¿de acuerdo? Entonces, en un primer momento, tú dices, Eustaquio es varón, es una descripción, es un juicio de existencia nada más. Eustaquio es estudiante, Eustaquio es adolescente, Eustaquio debe tener mi edad. Todo eso son juicios solamente de existencia, nada más, porque todavía no decides si estás a favor o en contra, si lo aceptas o lo rechazas, todavía no. Pero luego que lo conoces, por eso dice aprendes, ¿no? Luego que lo conoces, ya tú ahora sí emites juicios de valor. Y ahora que lo has conocido, tú dices, ¿no? Si te cae bien, dices, ¿no? Eustaquio es un buen chico, ¿no? Eustaquio es chévere, ¿no? Eustaquio es simpático, ¿no? Eustaquio es solidario, ¿no? Alegre. Tú ya comienzas a poner adjetivos ya, valorándolo, ¿no? O también lo puedes a favor, ¿no? Aceptándolo, o también lo puedes rechazar, ¿no? Eustaquio es aburrido, Eustaquio es sobrado, ¿ves? Entonces, ese es el acto valorativo, ¿ya? En un primer momento tú todavía no estás en acto valorativo, en un primer momento estás en acto de contemplación nomás, pero después que lo has conocido, pasas del acto contemplativo al acto valorativo, donde justamente te decía, tú emites, ¿qué cosa? Juicios de valor, ¿no? Esto que es bueno o esto que es malo, esto que es interesante o esto que es aburrido, ya valoras a través de juicios de valor.
¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos elementos a la hora de valorar, ¿ya? Dos elementos básicos tenemos acá. Mira, A, el sujeto, y B, el objeto, ¿ya? Esos son los dos elementos que participan en el acto valorativo. El sujeto es cualquier persona o ser humano, ¿no? Que tiene la capacidad para valorar, ¿ya? Y el objeto es cualquier ente de la realidad, ¿ya? Que puede ser concreto o abstracto, ¿ya? A ver, vamos por partes, ahorita explico uno por uno. Primero veamos el sujeto. Entonces, cualquier ser humano es el sujeto valorativo, es un sujeto con capacidad de valorar, ¿ya? Acá está el sujeto, el poseedor de una conciencia a través de la cual aprende el objeto valioso, ¿ya? Aprehende, ahí con H intermedia, mira, aprehende quiere decir coge, agarra, ¿no? El objeto valioso, ¿ya? Y se pone a favor o en contra. Ahora, el que un sujeto, ¿ya? Valore, es decir, se ponga a favor o en contra de un objeto, a su vez depende de tres factores, ¿ya? Dentro del sujeto, ¿eh? Ahí está en negritas, mira. F de factor, ¿ya? Factor afectivo, factor activo y factor intelectual. A ver, te voy a explicar, ¿ya? Primero, el factor afectivo, como su nombre lo indica, tiene que ver con el afecto, con los sentimientos, con la emoción. Entonces, un sujeto va a valorar también según cómo el objeto, ¿no? Genera en él un sentimiento, una emoción, un afecto, pues se llama afectivo, ¿ya? A ver, por ejemplo, a ver, ¿ya? Acá tenemos una imagen, mira, estos aros de compromiso, ¿no? Son aros de matrimonio, por ejemplo. Hay gente que, más allá del precio que tengan, ¿ya? Valora mucho esos aros porque representan el amor que sienten por su pareja, pues, ¿ya? Entonces el valor no es tanto si son de oro, plata o acero, sino que el valor es afectivo, ¿no? ¿Ya? Le recuerdan su matrimonio, están asociados a la persona que aman y por eso tiene más valor, ¿ya? A ver, te voy a contar una breve anécdota para que entiendas cómo es esto, ¿no? Yo les cuento que soy psicólogo, ¿no? Y ya mayor, ya de viejo, me he puesto a estudiar una segunda carrera que es la educación. Ya, bueno, hace años ya, ¿no? Y entonces, ahí conocí a una profesora, ¿ya? Un día nos íbamos al paradero, ¿ya? Y en la Cantuta estudiamos educación, ¿ah? ¿Ya? Y bueno, el camino y en su vida, y parece que tenía zapatos nuevos, la cosa que se hizo una herida en el, en el talón, vendría a ser, ¿no? Una herida, es una ampolla. Entonces me pide que por favor de su cartera saquen las curitas, ¿no? Yo meto la mano a la cartera para sacar las curitas, siento un metalito que casi me corta, pues, ¿no? Me sentí un concito, ¿no? Cuando lo saco, era ¿Ustedes han visto para destapar una gaseosa, por ejemplo, en lata, una gaseosa en lata, hay un ganchito, ¿no? De la gaseosa en lata, ¿no es cierto? Ya, ese ganchito estaba ahí guardado, ¿ya? Estaba ahí guardado y todo oxidado y, como te digo, casi me corta, ¿no? Entonces yo le digo, ¿para qué guardas esto? Ya te vas a cortar. Hay que botarlo, le digo. No, me dijo, no, así se emocionó. ¿Ves? Ahí viene lo afectivo, se emocionó. No, me dijo, no, no, no. Y le digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si esto es basura, le digo, ¿no? Además, te puedes cortar, está oxidado, está tétanos te puede dar. Entonces, ¿qué me dijo? Me dijo, no, me dijo, y me contó su historia breve, ¿no? Dice que cuando ella estaba en quinto de secundaria, en esa ocasión su enamorado, el que todavía ahora es su esposo, no son esposos, no son casados, pero es el papá de su hijo incluso, ya viven juntos, ya dice que cuando estaba en quinto de secundaria, dice que se puso de rodillas y le dio esa, ese ganchito, pues, ¿no? Ese ganchito, así, ¿no? Que es para destapar las latas, ¿no? De alguna lata la sacó seguramente, ¿no? Y le dijo, mira, no tengo dinero hoy día para regalarte un anillo de compromiso, pero por mientras te doy esto como símbolo de mi amor, ¿no? Algún día te compraré de verdad anillo de compromiso. ¿Ves? Entonces, lo que para mí era basura, estaba a punto de botarlo, en cambio para ella era muy valioso. ¿Y por qué era tan valioso para ella? Porque representaba algo, una emoción, un sentimiento, ¿no? Un recuerdo, ¿no? Sentimental, ¿no? Porque le recordaba la promesa que le hizo su pareja, ¿no? Sí que todavía hasta la fecha no le había dado un anillo de compromiso, pero por eso ese gancho de la lata representaba ese anillo de compromiso, ¿no? ¿Ves? Entonces para ella tenía valor, lo que para mí no tenía ningún valor, para ella sí.
¿Ya? Ese es el factor afectivo en los sujetos. ¿Ya? Acá hay más ejemplos, mira acá abajo. Dice, valoramos mucho las fotografías de nuestros seres queridos, ¿no? Depende de alguien te dice, véndeme esta fotografía, y tú dices, no, eso no tiene precio, porque es algo afectivo para mí. ¿De acuerdo? ¿Ya? En cambio, otras fotografías de repente no tienen ningún valor para ti, ¿ya? O de repente los peluches que tienes de repente en casa, en tu cuarto, ¿no? A veces mamá dice, hay que botarlos, están todos viejos, están llenos de polvo, ácaros, por eso estás con alergia, hay que botarlos. Y tú dices, no, porque de repente representa algo, ¿no? Algún sentimiento, alguna emoción, ¿no? Es especial por quien te lo regaló de repente, ¿ya? Ese es el factor afectivo, entonces, ¿de acuerdo? Otro factor es el activo, ahí está, entre paréntesis, interés. Tiene que ver con el interés que tú tienes acerca de algo o alguien, ¿ya? Ahí dice, es la disposición de acercamiento o alejamiento que tiene el sujeto con respecto al objeto. No tiene que ver con los intereses que tú tienes, ¿ya? Supongamos, a ver, a todos ustedes les regalan una calculadora científica, ¿ya? Los que, bueno, van a letras, de repente no tienen tanto interés, ¿no? No lo valoran tanto. En cambio, los que piensan seguir la carrera de ingeniería, o sea, van por los números, a ellos sí les va a interesar, ellos van a valorar más este regalo. ¿Por qué? Porque tienen interés en ese asunto, en ese tema, ¿ya? Igual, supongamos les regalan pinceles, ¿no? A los que les gusta la pintura o pintan, van a valorar mucho ese obsequio, ¿ya? Porque tienen interés, ese es el factor activo. En cambio, a los que no les interesa la pintura, lo van a valorar poco, ¿no? ¿Y para qué me regalaron esto, no? A mí, ¿para qué me sirve, no? Mejor lo vendo, ¿no? A ver quién, ¿no es cierto? Lo cambio por un sándwich. Te das cuenta, no valoras porque no te interesa, ¿ya? Entonces también la valoración también tiene que ver con el factor activo, es decir, el interés que tú tienes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el factor intelectual, ¿ya? Bueno, es el grado de conocimiento que tiene el sujeto del objeto que ha de valorar. Entonces, la valoración también tiene que ver con lo intelectual, con el conocimiento que tú tienes de algo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si pregunto, ¿no? No sé, se me ocurre ahorita ya, Harry Potter, ¿qué te gustó más? ¿La película o el libro? ¿Ya? Dependiendo, pues, del factor intelectual, ¿no? Si eres una persona, ¿ya? Que gusta leer, tiene mucha imaginación, ¿ya? Él te va a decir que le ha gustado más el libro, pues, ya hablar, el libro tiene detalles que en la película no aparecen, ¿no? En el libro tienes una libertad de crear escenarios, personajes a través de tu imaginación, ¿no es cierto? ¿Ya? O en el libro notas que los personajes están construidos de una manera más compleja, ¿no? Mientras que en la película son personajes bastante más simplones, ¿no? Entonces, dependiendo del factor intelectual, te va a gustar más o la película o el libro, por ejemplo. Pues. O de repente un buen ejercicio matemático, ¿no? A una persona, ¿no? Con gran desarrollo intelectual le puede significar un reto, entonces hasta le estimula y le gusta, ¿no? En cambio a otros le puede parecer aburrido. O para, por ejemplo, valorar una pintura, ahí está la Gioconda, por ejemplo, ¿no? Hay que saber de arte, ahí viene lo intelectual, ¿no? El conocimiento, el que conoce, el que sabe de arte, valora esa pintura, por ejemplo, por la técnica, el contenido y muchas más cosas. En cambio, el que no conoce, el que no sabe, el que ignora, se aburre y dice, oye, qué fea pintura, ¿por qué vale tanto? Si es una mujer común y corriente, hasta fea, cara de hombre, no entiendo por qué vale tanto, no entiendes, pues, ¿ves? Porque no conoces, ¿ya? Ese es el factor intelectual, tiene que ver con los conocimientos que tú tengas acerca de un objeto, de un fenómeno, y eso va a significar que valores más o menos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el factor intelectual, ¿ya? De la Gioconda les cuento, chicos, a ver, ahora que hay un poquito de tiempo, además del, del color, la técnica, dice que, por ejemplo, donde tú te pares, da la impresión de que siempre la figura te está mirando, ¿no? Te mira a los ojos, ¿no? Te paras a la izquierda, a la derecha, a la frente, dice, ¿no? Que si comienzas a mirar desde abajo hacia arriba, parece que estuviera un poquito seria. Si miras de arriba hacia abajo, parece que sonriera. Por eso ese gesto un tanto indescriptible que expresa, ¿no? ¿Ya? Además que en cuanto al contenido,
justamente es también valioso porque no representa pues los estándares que te han impuesto de belleza, ¿no? Donde te obligan a que todos tienen que ser rubios o que la única forma de ser bello o bella es siendo rubio, de ojos azules, ¿no? Entonces, y nariz respingada, ¿no? En cambio aquí tiene otra, te está expresando otra forma de belleza. Lo que te quiere decir el autor es que también hay otras formas de belleza también, ¿ya? Otro color de cabello, otro color de ojos, otro color de piel que también puede ser bello, ¿ya? Entonces por eso y muchas razones más es valioso. Pero ves, tiene que ver con el conocimiento, pues si no conoces, te vas a aburrir, pues, o no lo vas a valorar como es debido, ¿ya? Bueno, ahí están entonces los factores que intervienen cuando el sujeto valora, ¿ya? Entonces, cuando tú valoras, ¿ya? Intervienen estos factores, lo afectivo, el factor activo o el interés y el factor intelectual. Con todo eso tú vas a valorar. Por ejemplo, una película o una canción, la vas a valorar así, ¿no? Primero, el factor afectivo, ¿no? Esa canción, ¿no? Esa letra, me identifico con ella porque a mí me ha pasado, entonces es tu recuerdo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí está el valor afectivo, el factor afectivo mero, ¿ya? Y el factor intelectual tiene que ver con, ya con el contenido de la música, ¿no? La rima, la métrica, ¿no es cierto? ¿Ya? La poesía que tiene esta canción, ¿ya? Y el factor activo, el interés también tiene que ver, ¿no? Con qué valoras más. Ah, yo escucho la música solamente para bailar, entonces vas a valorar más las movidas, pues, ¿no? No, yo las escucho para reflexionar, entonces vas a valorar más las que tienen contenido, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Como también tiene que ver con la etapa por la cual tú atraviesas el factor activo interés, pues qué factor atraviesas tú. O sea, qué edad, por ejemplo, no es lo mismo, ¿ya? Escuchar música cuando eres adolescente y cuando eres adulto, por ejemplo. Ya tus intereses han cambiado también, pues. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió este primer elemento, el sujeto y sus tres factores, afectivo, activo, intelectual, o quieres más ejemplos? A ver, me dices, por favor. Sí se entiende, profesor. Ya, de acuerdo, gracias, Fernández. Listo. Los demás también, si no pueden preguntar cuando quieran, ¿ah? Ya, sí se entendió, ¿no? Ya, ahí está entonces. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a ver el objeto, entonces, ¿ya? Entonces hemos visto primero, estamos viendo, perdón, que tenemos dos elementos, ¿ya? Del acto valorativo, el sujeto y el objeto. Y hemos visto que el sujeto es aquel ser humano que valora, ¿ya? Aunque cuando él valora, intervienen estos tres factores, ¿no? Afectivo, activo e intelectual. Según eso tú vas a valorar más o menos algo, ¿ya? Incluso mi clase, por ejemplo, algunos pueden valorar por el aspecto afectivo, el profe me cae bien, otro no, ay, el profe me ha aburrido, ¿no? Tus intereses también, algunos creen que el profe tiene que ser graciosito, una vez me dijeron eso, así, una vez me acuerdo que en clases, profe, usted nunca cuenta chistes, así me dijeron, ¿verdad? No, sí sé, pero si están relacionados al tema, pues, pero si no, tampoco, ¿no? O también una vez me dijeron alumnos en una academia que les parecía formidable, ¿no? Que bastante conocimientos les daba, bastante, no solamente datos, sino también les hacía pensar. Entonces está el factor intelectual valorando. Entonces, según, ¿no? Tú vas a valorar con estos, ¿no? Con lo afectivo, con lo activo, intereses y también con el factor intelectual. Con eso tú valoras, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Y luego el otro factor es el objeto, ¿ya? Es aquel aspecto de la realidad que ha de ser valorado. Es decir, es cualquier cosa, sujeto, objeto, cualquier ente de la realidad que va a ser valorado, ¿ya? Y tú puedes valorar algo que sea de naturaleza concreta o algo que sea de naturaleza abstracta, ¿ya? Tú valoras algo de naturaleza concreta, cosas, hechos o fenómenos que existen independientemente de nuestra conciencia y que pueden ser modificadas por la actividad de nuestra conciencia, ¿ya? Por la actividad práctica del hombre, dice, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Ejemplos de objetos de naturaleza concreta. No sé, ahí está, tienes ahí abajo unas imágenes, ¿no? Una mesa, el monte Everest, un gusano, ¿no? Una manzana, ¿ya? Esos son de naturaleza concreta, ¿ya? De repente un fenómeno natural también, ¿no? Como la lluvia, por ejemplo, rayos y truenos, o mucho calor, mucho sol, etcétera. ¿Ya? Todo eso es naturaleza concreta. Pero también tú puedes valorar objetos de naturaleza abstracta, ¿ya? Son entidades ideales que surgen de la actividad práctica del hombre.
con la participación de la conciencia. Se caracterizan por ser, dice, no intangibles, así está en tu libro, o también se le puede llamar intangibles. ¿Qué quiere decir intangibles? Que no se pueden tocar, no se pueden ver, no se pueden oír, pues, porque son abstractos justamente, pues, ¿ya? De naturaleza abstracta, por ejemplo, tú puedes valorar el amor hace un rato. El amor es un sentimiento. Yo te pregunto, ¿el amor es tangible? O sea, el amor tú lo puedes tocar. ¿De qué color es el amor? ¿Cuál es el sabor del amor? ¿Es áspero o es suave el amor? ¿No? ¿Te das cuenta? No, no, profe, es que no es tangible, es intangible, es abstracto. Ah, ya, muy bien. Y sin embargo, podemos valorar el amor, ¿no? Que es algo intangible o abstracto. ¿Ya? Pues algunos dirán que es el sentimiento más hermoso, más sublime, otros dirán que no, otros dirán, no, profe, depende, pues hay amor de padres, hay amor de hermanos, hay amor de pareja, ¿no? Habría que ver a cuál se refiere usted, ¿no es cierto? ¿Ya? O también, por ejemplo, la justicia también es abstracta, ¿no es cierto? La solidaridad, ¿ya? Los valores morales son de naturaleza abstracta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces tú puedes valorar objetos, ¿ya? Concretos o abstractos. ¿De acuerdo? Muy bien. Sencillo de entender, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro, chicos? Ahí estoy resfriado, me fregué. Ya, ¿alguna pregunta, muchachitos? Está todo claro, ¿no? Eso es bastante más sencillo, ¿no? Ya, continuemos entonces, ¿ya? Ya. Entonces, el valor, a estas alturas ya podemos definir qué es el valor, ¿no? Son cualidades de los objetos que tienen significado para el hombre en su actividad económica, social, política, intelectual, religiosa, etcétera. ¿Ya? Repito, son cualidades de los objetos, cualidades, útil, inútil, bueno, malo, hermoso, feo, qué sé yo, ¿ya? Son cualidades de los objetos, ¿ya? Dice, y que tienen significado para el hombre en su actividad económica, social y política. Ah, porque eso debemos saber, ¿ya? Si hay eso, ¿no? No, no. Ah, no, no lo han mencionado acá. Ya, en todo caso te digo algo, es porque también hay tipos de valores, ¿ya? Acá no, en tu libro no lo han mencionado, ¿ya? Es que el tema es amplio también, ¿ah? ¿Ya? Hay valores económicos, valores sociales, valores religiosos, valores estéticos, hay, ¿ya? De acuerdo, hay valores según la ocasión, pues, ¿ya? Por ejemplo, no es que tú ves una chica hermosa y de pronto dices, esa chica es eficaz. Entonces alguien te dice, ¿eficaz? ¿De qué estás hablando? No, no, no tiene sentido. O no es que alguien toma una medida económica, por ejemplo, el gobierno dice, vamos a subir el sueldo mínimo a todos, y tú dices, ah, eso qué hermosa medida. No sería lo ideal, ¿no? Es que hay valores para cada ocasión, pues, ¿ya? Cuando se trata de valorar la belleza, justamente tú usas bonito, feo, hermoso, esos son, ¿ya? Los valores que vas a utilizar, son los adjetivos que vas a utilizar, ¿ya? Entonces es una mujer y dices, ¿qué es eso? Pues, bella, hermosa, despampanante, atractiva, qué sé yo. Esos son valores para esa situación. En el caso de la medida económica, como aumentar el sueldo mínimo, vas a usar valores de naturaleza económica. Valores de naturaleza económica, por ejemplo, vas a decir que esta medida es eficaz, ahí sí, ¿ya? O ineficaz, ¿ya? Valiosa, útil o inútil, etcétera, ¿ya? Entonces hay valores para cada situación, ¿ya? Eso es lo que te señala ahí. Bueno, ¿qué más? Características del valor, ¿ya? A ver, la objetividad. Alude a que el valor es objetivo porque existe como cualidad de los objetos que tiene significación social. A ver, te explico. Es decir, el valor es objetivo, objetividad, ya se refiere a que el valor está en las cosas. Ya, el valor está en las cosas. ¿Ya? No existe el valor solo, sino el valor en las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, una flor es bella, tú puedes decir, ¿de acuerdo? Esta obra de arte es bella, ¿ves? Está en los objetos, porque la belleza no está por ahí flotando en el aire, ¿de acuerdo? Sino el valor está en los objetos. Eso se refiere con objetividad, ¿ya? ¿Ya? Porque existe como cualidad de que de objetos. No existe solo flotando en el aire, sino es una cualidad de los objetos. A eso se refiere con objetividad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es una cualidad de los objetos. ¿Ya? ¿Se entendió?
Entonces, por ejemplo, no existe el bien flotando por en el aire. No, 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 no. Una cosa es buena, por ejemplo, ¿no? Es bueno este lapicero, es buena esta computadora, ¿ves? Entonces son características de las cosas, los valores, ¿ya? No tienen vida propia, ¿ya? Eso se refiere con objetividad, ¿ya? Incluso algún autor más adelante va a decir, porque te va a decir esto, ¿no? No existe la belleza, existen las cosas bellas. ¿Te das cuenta? A eso se refiere con objetividad. ¿Ya? En el sentido que la belleza no está pues, flotando en el aire, sino la belleza está en una flor, en una mujer, en una obra de arte, etcétera, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Con la característica de objetividad, ¿ya? Muy bien. Lo segundo es la polaridad, es mucho más fácil de explicar, ¿ya? Los valores, como te dije, valorar o acto valorativo implica ponerte a favor o en contra, ¿ya? Entonces tenemos siempre dos valores en los polos opuestos, de viene polaridad, polos opuestos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, existe lo bueno y su contrario lo malo, lo bello y su contrario lo feo, lo útil y su contrario lo inútil, esa es polaridad, ¿ya? Los valores se expresan así en polos opuestos, lo cual te permite expresar justamente aceptación o rechazo, ¿ya? Eso es polaridad, polos opuestos, ¿ya? Aceptación o rechazo, positivo o negativo, ¿de acuerdo? Así son los valores. ¿Qué más? El grado, ¿ya? El grado tiene que ver con la magnitud, con la fuerza en que se expresa un valor. Entonces hay diferentes magnitudes, fuerzas o gradación de mi grado. Por ejemplo, cuando tú ves una película, no solamente dices bueno o malo, sino que en medio hay toda una magnitud o grados diferentes, ¿no? Por ejemplo, alguien dice la película, ¿qué te pareció la película? Alguien dice, me pareció buena. Otra dice, a mí me pareció muy buena y es un grado mayor. Otro dice, a mí me pareció excelente y es un grado mayor. ¿Te das cuenta? Mira, hasta 3 grados, ¿ah? Buena, muy buena, excelente. Otro quiere expresar más, ¿no? Fabulosa, súper, ¿ya? Son grados, ¿ya? Igual hacia abajo. ¿No? ¿Qué te pareció la película? Mala. Otro dice, muy mala. Otro dice, un asco, de lo peor. ¿Ves? Son grados, grados, para expresar la magnitud a la hora de valorar, ¿ya? Esos son los grados, ¿de acuerdo? ¿Ya? Igual, por ejemplo, ya José y Enrique conversan sobre una chica, ¿ya? Jimena, y uno de ellos dice, Jimena es bonita, el otro dice, bonita, es hermosa, y es un grado mayor, ¿te das cuenta? Y alguien dice, hermosa, es bellísima, ¿ves? Estos son grados, grados, ¿ya? Magnitudes, ¿de acuerdo? Luego tenemos la jerarquía, ¿ya? Dice, es la preferencia del sujeto entre un valor y otro, es la jerarquía. ¿Ya? Entre dos valores, tú vas a otorgarle más importancia, vas a preferir uno que otro valor. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, entre la honestidad, ¿ya? Y la lealtad, por ejemplo. Eso es complicado, ¿ah? Pero tú vas a tener que jerarquizar. ¿Cuándo, por ejemplo, se expresa esa diferencia, a ver, esas jerarquías? Cuando, por ejemplo, a ver, estás en un examen, ¿ya? Entonces, por un lado, ser honesto implica no soplar y tampoco no copiarte de nadie, ¿no es cierto? Ya, esa es la honestidad. Pero al frente está tu amiguito que te dice, por favor, pásame la 4, pásame, esa nada más me falta, te lo ruego, hazlo por nuestra amistad, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la lealtad, pues, a tu amigo, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué voy a hacer? ¿Honesto o leal? ¿No? Porque ser honesto es no pasar, pues, no es justo, pues no es justo, ¿no? No es honesto. Pero por otro lado, es mi amigo, pobrecito, la lealtad, ¿no? Entonces ahí tú tienes que jerarquizar qué es más importante para ti, ¿ya? ¿Qué es lo correcto? Difícil, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es jerarquizar, ¿ya? O de repente, a ver, eh, entre, por ejemplo, ya cuando, la clásica también es otra jerarquización clásica, ¿no? Cuando conoces, por ejemplo, una chica o un chico, ¿no? ¿Qué es más importante? A ver, su atractivo físico o sus valores, sus sentimientos, su inteligencia. ¿Qué es más importante? Entonces tú vas a jerarquizar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. De esta jerarquía surge lo último, que es la tabla de valores. Entonces todos tenemos una tabla de valores, ¿ya?
En la tabla de valores están organizados los valores justamente en un orden jerárquico, ¿ya? Desde lo más importante hasta lo menos importante, ¿ya? Se dice que en la actualidad vivimos una crisis de valores, justamente porque esta tabla de valores está de cabeza o no se cumple, pues. Todos dicen que, por ejemplo, lo más importante es lo que la gente lleva dentro, eso dicen, pero en la realidad, ¿qué está pasando? ¿Qué cosa más se valora? El atractivo físico, ¿no es cierto? ¿Ves? Y no uno, dos, la mayoría hace eso, ¿no? La mayoría hace eso. Entonces, asistimos, dicen, a una crisis de valores, ¿no? Porque la tabla de valores no se cumple, está de cabeza, ¿ya? ¿De acuerdo? O muchos, por ejemplo, en la tabla de valores muy arriba ponemos la justicia, la honradez, arriba, pero en la realidad no se cumple, ¿ya? A ver, ¿cuánta gente, por ejemplo, que encuentra un celular en la calle, lo prende, espera que llame el dueño y se lo devuelve? Muy pocos, ¿sí o no? Esto es la honradez, no es algo que cumple la mayoría, ¿no? ¿De acuerdo? Y así por el estilo, ¿ya? Entonces tenemos, dicen, una crisis de valores porque la tabla de valores o no se cumple o está de cabeza. ¿Cómo de cabeza, profesor? Entonces, por ejemplo, miren cuánta aceptación tuvo esta película Rápidos y Furiosos, ¿no? ¿No es cierto? Y si te pones a pensar así objetivamente, ¿ya? Porque también muchos les ha gustado la película por el tema afectivo, ¿no? O sea, le iban a tener cariño a los personajes, ¿no? Que Toretto, que el otro que murió, no me acuerdo cómo se llama. Ya, pero si tú dejas de lado lo afectivo y eres así, fríamente intelectual a la hora de valorar, dices, ¿cuál es el mensaje final? ¿No? ¿A qué se dedican ellos? Hay que robar y hay que conducir como chofer de Orión. Es la enseñanza, o sea, al final eso es bueno. Alguien por ahí me dijo una vez, no, profe, pero todo lo hacen por la familia. Bueno, jovencitos, les tengo noticias. Todos los ladrones, todos los delincuentes dicen lo mismo, ¿eh? No, yo lo hacía por mi familia, ¿no? Nada más, así dice. ¿Ya? Entonces, bueno, asistimos a una crisis de la tabla de valores, pues. Pero bueno, se entendió entonces las características del valor, ¿ya? Objetividad, polaridad, grado, jerarquía. A ver, pregunta, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Tienen más ejemplos sobre alguna de estas características? Sobre alguna de estas características, perdón. Sí se entendió, profesor. De acuerdo, entonces continuamos nomás. Gracias, y gracias por responder, ¿eh? Porque yo también me quedo en incertidumbre yo. Listo. Lo último que vamos a ver hoy día son las tesis axiológicas, ¿ya? Ya te había dicho yo que una pregunta que se hace en la axiología es, después de entender qué es el valor, ya entendimos qué es, ¿no? El acto valorativo, qué es el valor, las características que tiene el valor, etcétera. Y ahora sí podemos responder a esta pregunta fundamental, ¿no? ¿El valor está en los objetos o depende del sujeto? Ya, esa es la pregunta. Si tú dices que el valor está en los objetos, entonces tu postura es el objetivismo. Si tú dices no, que el valor está, perdón, el valor lo otorga a las personas, los sujetos, entonces tu postura es subjetivismo, el subjetivismo, ¿ya? Esas dos son las principales. Y después vamos a ver dos más, ¿ya? Escepticismo y socialculturalismo. Y con eso terminamos, ¿ya? Pero primero veamos las dos primeras posturas que son las más importantes, ¿ya? Objetivismo y subjetivismo, ¿ya? Entonces, a ver, el objetivismo sustenta o sostiene que el valor se encuentra fuera del sujeto, o sea, no depende de los humanos, de nosotros, no. El valor está en los objetos, por eso se llama objetivismo, pues, ¿ya? El valor está en los objetos, ¿ya? Entonces tenemos un objetivismo naturalista en primer lugar, ¿ya? Ellos dicen que el valor se encuentra en el mundo real y natural. El sujeto solamente se limita a descubrir, a captar esos valores que están ya en los objetos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿ya? Un diamante, ¿por qué es tan valioso? Ah, por las características propias, por su naturaleza. Por ejemplo, se dice que es de los minerales más duros que existen, ¿no? Un diamante solamente se puede cortar con otro diamante, tengo entendido, ¿no? Es tan duro que no hay otra forma de cortarlo, ¿ya? Solamente con otro diamante. Aunque están empleando láser, creo, ¿no? Ya, bueno. Entonces, entonces, es valioso por eso, pero también es valioso porque es escaso.
¿Te das cuenta? Similar pasa con el oro. El oro es valioso no porque al ser humano se le ocurre, sino el oro es valioso por las características propias que tiene ese metal, ¿no? Es un metal también escaso, es un metal hermoso, es un metal que es buen conductor del calor y electricidad, es un metal que se puede laminar muy finito. Entonces, ¿ya? Estos dos son valiosos no porque al hombre les dé la gana de decir que son valiosos, no. Son valiosos por sus características, por su naturaleza, ¿ya? Ese es el objetivismo naturalista, ¿ya? Entonces el valor está en el objeto, en su naturaleza, en sus características propias, ¿ya? Eso es el objetivismo naturalista. El objetivismo idealista, por otro lado, dice que la idea del valor existe por sí misma y fuera del objeto. A ver, atención, acá tenemos a Platón. Platón es idealista y para él los valores son independientes del sujeto, ¿ya? Pero ¿sabes qué? También independientes del objeto también. Eso se llama objetivismo natural, idealista, pues. Entonces, para Platón, sí, la belleza está por ahí flotando en el aire, ¿ya? La belleza está flotando en el aire. La belleza, porque la belleza es un ideal. ¿Te acuerdas de Platón? Platón así plantea. La belleza es un ideal. Entonces, las cosas, ¿ya? Son más o menos bellas en la medida que se parezcan a ese ideal de belleza, ¿ya? Ese es el objetivismo idealista de Platón, ¿ya? Ahora vemos el subjetivismo, ¿ya? Para el subjetivismo, el valor lo otorga el sujeto, ¿ya? Son las personas, los seres humanos, las que valoran las cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, según el subjetivismo, el oro no es valioso en sí mismo, sino dependiendo de qué tanto valor le da a una persona. Por ejemplo, los incas sí decían el oro es bonito, es hermoso, pero es un adorno nada más, ¿no? Nadie mataba por oro. En cambio, los españoles sí mataban por oro, o sea, los españoles lo valoraban más. Entonces, ¿ves? El valor de un objeto depende del sujeto. Eso se le llama subjetivismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Mira, en cambio, para el objetivismo, ¿ya? El oro es valioso por sus características propias, pues, ¿no? Porque es escaso, porque es brillante, porque es buen conductor de calor y la electricidad. O sea, el valor está en el objeto, por eso se llama objetivismo, pues. En cambio, para el subjetivismo, ¿ya? El valor lo otorga la persona, ¿ya? Son las personas las que deciden. Son los seres humanos los que dicen, esto es valioso, esto no es valioso, ¿ya? Eso es el subjetivismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ahora tenemos dos tipos de subjetivismo también, ¿ya? El hedonista y el utilitarista, ¿ya? El subjetivismo hedonista, como ya te dije, sostiene que si es el ser humano el que define si algo es valioso o no, pero ¿en qué se basa o de qué depende? El hedonismo dice depende del placer. El ser humano por naturaleza, dice, ¿ya? Define como bueno todo lo que le causa placer y decide como malo todo lo que le causa dolor, ¿ya? Entonces el ser humano, ¿ya? Es el que otorga valor a las cosas, dependiendo si algo le causa placer o dolor. Ese es el subjetivismo hedonista. Representantes están Epicuro de Samos y Aristipo de Cirene. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otra forma del subjetivismo es el subjetivismo utilitarista, ¿ya? Para los utilitaristas, lo más valioso es aquello que es, ahí está, utilitarista viene de útil, útil, útil para el sujeto, algo que sea provechoso, ¿de acuerdo? Porque el ser humano, dice Jeremy Bentham, que es su representante, nunca hace nada en vano. Cuando el ser humano hace algo, está esperando un provecho, una utilidad. Entonces, es bueno todo lo que le es provechoso, útil, ¿ya? Y es malo, o sea, valora mal aquello que no es útil ni provechoso, ¿de acuerdo? Pero mira, sigue siendo el ser humano, pues se llama subjetivismo, el que valora, pues, ¿ya? Por ejemplo, entonces, ¿no? Respecto a, por ejemplo, la inversión minera, ¿no es cierto? Los empresarios van a obtener mucho dinero a cambio. Entonces dicen, ah, está bien la inversión minera. Es más, dicen, ay, no hagas nada porque los vas a espantar, se van a ir. No, 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 que se queden, por favor, porque a ellos les trae mucho, mucho provecho, utilidad. Pero de repente, para algunos campesinos, más bien es malo. ¿Por qué?
porque contaminan el agua, la tierra, malogran la agricultura, se muere su ganado, entonces no les trae ningún provecho, más bien les trae daño, ¿no? Entonces dicen, no, 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 está mal, estamos en contra de la minería, por ejemplo, dice, ¿de acuerdo? En este lugar, ¿ya? Entonces, mira, la valoración depende de si algo es provechoso o no es provechoso para ti, si algo es útil o no es útil para ti, ¿ya? Pero mira, es para ti, o sea, para el sujeto. Eso se llama subjetivismo utilitarista. ¿De acuerdo? A ver, me interesa esto, ¿eh? Entonces, se entiende, al menos esto, la diferencia entre objetivismo y subjetivismo, ¿se entiende? ¿Quieren más ejemplos que explique más? Sí se entiende, profesor. Ah, qué bueno. Por si acaso nomás hay un ejemplito más, ¿ya? A ver, mira, para que veas la diferencia entre objetivismo y subjetivismo, ¿ya? Por ejemplo, esta pintura, ¿ya? Otra vez, la Gioconda, ¿ya? O la Mona Lisa también le dicen, ¿no? Ya, a ver. Entonces, por ejemplo, el debate entre objetivistas y subjetivistas, ¿ya? El subjetivismo te diría que el valor lo otorga el sujeto, ¿sí o no? Entonces, ¿a ti te parece hermosa? A mí no, pues. ¿Te das cuenta cómo el valor depende de cada uno de los sujetos? Depende de ti, depende de mí. A ti te gusta, a mí no me gusta, pues. ¿Ves? Entonces el valor es subjetivo, depende de cada uno. Pero un objetivista te diría, no, el valor está en la pintura misma, en las cosas. Es más, mira, yo le echo agua a la pintura, ¿ya? Ahora tiene valor, no tiene valor ni para ti ni para mí, porque el valor no estaba ni en ti ni en mí, sino el valor estaba en el objeto mismo. Y ahora yo al echarle agua ya perdió todo valor. Y así, ese es el debate entre objetivistas y subjetivistas, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Objetivista, el valor está en los objetos mismos. El ser humano solamente descubre los valores que están en las cosas mismas, ¿ya? En cambio, el subjetivismo dice que el valor lo determina o lo pone el sujeto, o sea, nosotros las personas, ¿ya? Listo. Y lo último, tenemos el escepticismo axiológico o emotivismo, ¿ya? Para Alfred Ayer, ayer se escribe, ¿no? Ayer, ¿ya? Y Roger Carnap, no existe realmente el valor, ¿ya? O en todo caso, nuestra valoración depende de nuestros afectos, por eso se llama emotivismo, ¿ya? Depende de nuestras emociones, ¿ya? El valor depende de nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, si yo estoy contento y digo, el día está chévere, el día está bonito, ni calor ni frío, está tibio el día, tibio, así me gusta a mí, dice alguien, ¿no? Lo valora. En cambio, de repente alguien está triste, ¿no? Alguien está triste, y el que está triste, como está con esa emoción triste, dice, el día está triste, ¿no? Mira, qué feo Lima. El cielo ni siquiera es azul, el cielo es color panzerrata, dice, ¿no? Así dice, no, panza panzerrata, dice. ¿Te das cuenta? Entonces la valoración depende de la emoción, ¿ya? El valor depende de la emoción, ¿ya? Otro ejemplo más, ¿ya? Vamos a suponer que Brian es un muchacho del aula y Brian está enamorado hace más de un año de Jimenita, ¿ya? Bueno, por fin a Brian se le hace. Jimena le ha aceptado, ¿ya? Ha aceptado tener una relación de pareja con él, ¿ya? Entonces Brian está pues feliz y mira cómo valora. En ese momento Brian está tan contento que Brian valora así. El amor lo valora así, mira, con su emoción, ¿no? El amor es el sentimiento más sublime y hermoso que existe. Es fantástico el amor. Las mujeres son los seres más preciosos que ha creado Dios. Dios se ha lucido al crear a la mujer. ¿Ya? ¿De acuerdo? Acá no, no para allá. A ver, tu micrófono está prendido. Hola. Ya. Y, y en cuanto a la vida es hermosa, bella, todo le parece bello. Mira esa valoración, ¿ah? Porque está contento él, ¿ya? Mira su emoción. Ahora, supongamos que la semana siguiente Jimena le dice a Brian, no, 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 ya, ¿sabes qué? Me equivoqué, lo pensé bien y creo que me apresuré en aceptar, no debía hacerlo, todavía soy joven, primero voy a estudiar, no eres tú, soy yo, la clásica, ¿ya? La cosa es que lo termina, pues lo termina, él está triste. Para colmo de males, ve que ahora Jimena está en coqueteos con Walter, ¿no? Entonces, él ahora
triste y molesto, valora todo de otra manera. ¿Te acuerdas que decía que el amor es el sentimiento más sublime? Ahora no, ahora dice que que el amor, perdón, es un cáncer que te carcome el corazón. El amor es como una enfermedad, ¿no? Que te hace daño, por ejemplo, dice. ¿Te acuerdas que decía que la mujer era la máxima creación de Dios? Ahora dice, no, no, al amor, a la mujer la ha creado el diablo, ¿no? Mira que ella es, ¿no? Eva trajo la manzana y por su culpa nos botaron del paraíso. O sea, mira, mira cómo ha cambiado todo, ¿eh? Y sobre la vida, ya no dice que la vida es hermosa, ahora dice la vida es dura, la vida es difícil, ¿no es cierto? ¿Ves? Entonces, ¿qué dicen Alfred Eyer y Carnap? Que la valoración depende, ¿ya? De las emociones, ¿ya? De tu estado afectivo, ¿ya? Eso es el escepticismo axiológico o emotivismo. Se llama escepticismo axiológico porque, mira, entonces no cree que existe el valor, sino solamente las emociones, ¿ya? Solamente las emociones, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el social-culturalismo. Para Herbert Marcuse, el valor depende del grado de desarrollo cultural que alcanza una sociedad, ¿ya? Entonces, cuando una sociedad está más desarrollada, valora cosas que una sociedad más atrasada todavía no valora, ¿ya? Por ejemplo, mira, las sociedades más avanzadas valoran más el arte, ¿de acuerdo? Pero el arte de verdad, pues, o la lectura, ¿no? Las sociedades más atrasadas, en cambio, no valoran todavía el arte, ¿ya? La lectura, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, el valor tiene que ver con el grado de desarrollo cultural que ha alcanzado una sociedad. A ver, por ejemplo, cuando llegan los españoles aquí, dicen que a Atahualpa le entregan la Biblia, ¿no? Y le dicen, esta es la palabra de Dios. Atahualpa dice que se pone en la oreja la Biblia, ¿no? Le dijeron, escucha la palabra de Dios. Él dice, no escucho nada y ¡pum! La tiró al piso. ¡Ay, herejía! ¿No? O bueno, o por último, ¿cómo va a tener un libro? Bueno, tú tienes que entender que los incas no tenían escritura, entonces no valoraban un libro, no valoraban la lectura, ¿no es cierto? Una sociedad más atrasada, pues. ¿Te das cuenta? ¿Ya? O imagínate tratando de venderle una pintura de arte a una persona de esa época. A ver, todavía no, pues, todavía no. ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque, repito, la valoración depende, dice Herbert Marcuse, del grado de desarrollo, ¿ya? Cultural que ha alcanzado una sociedad, una sociedad. ¿De acuerdo? ¿Ya? De eso depende. Listo. ¿Preguntas, chicos? ¿Se entendió? Justo, justo. Ya. Vamos a las preguntas, ya que nos quedan 5 minutos más para que puedas entrar también a tu temático, ¿ya? A ver, empecemos entonces. A ver, ¿quién me contesta la 1? A diferencia del juicio de existencia, el juicio valorativo, a ver, ¿quién me contesta la pregunta 1, por favor? A ver, a ver. García me dice la B. No, no es la B. Mira, a diferencia de un juicio de existencia, un juicio valorativo, ¿te acuerdas que el juicio de existencia es neutro, ¿no? No te pones ni a favor ni en contra. En cambio, el juicio valorativo ya tú te pones a favor o en contra. Claro, mejor Fernández la C. Y está bien, no hay problema en equivocarse, chicos, así se aprende, ¿ya? Claro, el juicio valorativo dice se inclina a favor de algo o en contra de algo. Justamente eso es valorar, pues por eso se llama juicio valorativo, ¿ya? Esta pizarra es buena, esta pizarra es mala, esta pizarra es útil, esta pizarra es inútil. Eso es valorar, ponerte a favor o en contra, ¿ya? Entonces en uno la respuesta es la C. Muy bien, la pregunta 1, respuesta C, ¿ya? Tener conciencia valorativa que implica que el sujeto asume, ¿no? Una actitud en pro o en contra del objeto. Es lo mismo que acabamos de ver, pues conciencia valorativa, porque de la conciencia valorativa se deriva el juicio valorativo. Entonces una conciencia valorativa es eso, pues, ponerte a favor o en contra de algo. ¿De acuerdo? Acá está, ¿ves? Asume una actitud en pro o en contra. Y de él se derivan, acá están, los juicios valorativos, que justamente acabamos de ver en la pregunta 1. ¿Ya? 3. A ver quién me contesta 3. Entre ser caritativo o ser estricto, prefiero ser caritativo.
En este enunciado se muestra, a ver, qué característica de los valores se está expresando y a ver. ¿Quién me dice? ¿Quién me contesta la 3? Claro, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Fernández. Jerarquía, ¿no? Jerarquía. Un valor es preferible a otro valor. Acá, ser caritativo y ser estricto. Son dos valores, ¿ya? Yo pongo por encima caritativo que estricto. Eso es jerarquizar. Valoro más, le doy más importancia. Prefiero lo caritativo al estricto. Eso es jerarquía, ¿ya? Para mí vale más ser caritativo que ser estricto, por ejemplo, ¿ya? Eso es la jerarquía, ¿ya? 4. Sobre el valor que sostiene el social-culturalismo. Es lo último que vimos, ¿no? Sostiene que el valor depende no del sujeto ni del objeto, sino depende del desarrollo histórico y cultural de una sociedad. ¿Ya? Por ejemplo, las sociedades en su desarrollo cultural van apreciando las artes. Entonces, las sociedades más desarrolladas, por ejemplo, valoran más las artes. Las sociedades menos desarrolladas todavía no las valoran. Pues. ¿Ya? Listo. A ver, ¿quién contesta las 5? La tesis axiológica del objetivismo naturalista sostiene que, a ver, objetivismo, ¿eh? A ver, La B. el valor no es propio del sujeto, pero sí es del objeto, por supuesto, la B. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Alguien también había respondido ya. Guaira también había respondido. Muy bien, Aldair, sí, la B. 6. Explique el planteamiento del subjetivismo además hedonista. ¿Ya? El subjetivismo, el valor lo otorga el sujeto. Y hedonista, según que te causa placer o dolor, ¿no es cierto? ¿Ya? El mayor bien o valor es aquel que otorga placer, dicen los hedonistas, ¿ya? El placer es el supremo bien y el dolor es el mayor de los males, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, a ver quién había respondido esto también. Wow, había respondido ampliamente García. Muy bien, García. Muy bien. 7. A ver, 7. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresaría un sujeto con conciencia valorativa? Dicho de otra manera, ¿cuál de todo lo que está ahí es un juicio valorativo? Es lo mismo, ¿no? A ver, ¿cuál es un juicio valorativo? Oh. Está complicadito, ¿eh? ¿No? A ver, pero ustedes... El euro tiene mayor valor que el dólar. Pero ahí está describiendo nomás, me parece. Porque es cierto, ahí el euro vale más que el dólar, ¿no? El dólar, por ejemplo, creo que está a 3.90 y el euro está a 4.10, creo, ¿no? Entonces ahorita vale más, está describiendo nomás, ¿no? Pero sí entiendo, claro, y dice, tiene mayor valor, que para mí vale más, no, no, pero eso es en la realidad está así, ¿no? Mm, Más parece que el que madruga Dios lo ayuda, como que hacer las cosas con tiempo es lo mejor, ¿no? Como que hacer las cosas con tiempo es lo mejor. ¿Ya? Eso está valorando ahí, ¿ya? Sí, o la a ver, el átomo es una porción de materia pequeña, pero también eso también es descripción nomás, pues claro, el átomo es una porción de materia muy pequeña. Sí, sí, chicos, estaba complicadito esto. Ahí es la D, porque la D está valorando esto de madrugar, o sea, hacer las cosas con tiempo, ¿no? Eso es mejor porque ahí todo te sale bien. Eso de que madruga Dios le ayuda significa eso, ¿ya? Que si tú haces las cosas con tiempo, todo te va mejor. Entonces está valorando más esto de hacer las cosas con tiempo. Sí, está complicadita esta pregunta, ¿ya? Pero así son, por ejemplo, preguntas para examen de admisión, ¿ah? Así son, ¿ya? ¿De acuerdo? Así son de complicaditas, ¿ah? Bueno, la D entonces, 7. 8. Mencione elementos que participan durante el acto valorativo. Tú sabes ya, ¿no? Los elementos son el sujeto y el objeto, ¿no? Sujeto y objeto, acá está. Solo que dentro del sujeto tenemos los factores afectivo, activo e intelectual. Muy bien, García también. 9.
A través de la alegoría de la caverna, Platón estaría de acuerdo con que el valor estaría ubicado. Wow, esa pregunta. Bueno, para comenzar, no conoces tú esta alegoría de la caverna, ¿no? Ya, bueno, son preguntas que están en tu libro, igual yo tengo que responder, ¿ya? A ver, según esto, nosotros vemos solamente las sombras, no vemos los valores tal cual son, ¿ya? Los valores tal cual son están fuera de la caverna, ¿ya? Entonces, por eso la respuesta es la D, ¿ya? 9D, 9D. Y por último, la 10. ¿Por qué el valor presenta polaridad? ¿Te acuerdas de la polaridad? ¿No? Aceptación o rechazo. Exacto, García. Muy bien. Aceptación o rechazo. Porque valorar implica ponerse a favor o en contra. Expresar aceptación o rechazo. Bueno, malo, bello, feo, útil, inútil. Esa es la polaridad. Listo, muchachos. Estamos justo a tiempo para que entren a su eh, temático. ¿Ya? A ver, ingresen por favor a su temático. Cualquier cosa me avisa.